Agradezco profundamente la invitación de SAPS para participar en este parteaguas que nos ha permitido la experiencia de la pandemia y la cuarentena, de tener por primera vez, como decía nuestro querido Efren, esta experiencia de reunirnos precisamente para dar un servicio que es medular en la logoterapia, a partir de estas circunstancias. Una primera conferencia internacional virtual de análisis existencial y logoterapia que nos convoca a compañeras y compañeros de toda América Latina, Europa, Estados Unidos. Les agradezco mucho por esta iniciativa, la celebro. A todo el equipo, le agradezco el equipo técnico, que normalmente son los invisibles, pero muy efectivos, y a todas las compañeras y compañeros, colegas que van a participar, van a contribuir con sus trabajos, y a todos nuestros amigos y amigas de toda América Latina y Europa que se han apuntado, se han inscrito en esta conferencia internacional. Con mucho gusto me sumo y quiero presentar unas reflexiones desde mi experiencia personal y que procuraré enfocarlos yendo de lo general, de dar un contexto, para luego enfocarme en una pequeña, gran herramienta medular en la logoterapia y en la experiencia del doctor Viktor Frankl, que es el refugio interior. Sobre eso vamos a conversar en esta tarde. Un refugio en medio de la pandemia. Hay de refugios a refugios y vamos a reflexionar un poquito sobre la naturaleza y las características de este refugio en particular. En los primeros días del año pasado, en el invierno del año pasado, escuchábamos la palabra Wuhan. Por primera vez para muchos de nosotros apareció en la conciencia, en el mapa y en la historia. Y la pandemia se veía como algo muy lejano, pero pasaron las semanas y derivó en algo cercano. La pandemia, imparable, de ser cercana, se convirtió en íntima. Y la pandemia, según podemos observar, origina dos circunstancias ineludibles. La primera es que no hay pandemia sin dolorosas pérdidas humanas. Parece un perogrullo. Es como decir, si una guerra no implica pérdidas humanas, pues igual la pandemia. Y además, esta pandemia en particular, como otras, pero esta en particular, nos está presentando las respuestas de los seres humanos ante su presencia. Y estas respuestas las podemos agrupar de la siguiente manera. Respuestas de incredulidad. No puede ser. Es un invento. Aquí hay mano negra. A mí no me va a tocar. Luego, la experiencia del pasmo, de decir efectivamente es cierto. Y no solamente es cierto, conozco personas que ya se contagiaron, personas que incluso a estas alturas, a 3 meses después, ya fallecieron. Esto nos lleva a que muchos de nosotros hemos dado un asentimiento a este dato de la realidad y nos hemos dedicado a estudiarlo y a tomar las medidas más oportunas para poder librar junto con todos solidariamente esta gran ola de la pandemia. Pero también podemos observar sociológicamente que hay grupos humanos que han tomado en ciertos momentos la pandemia con cierta displicencia, como no dándole importancia, un poco burlándose de la magnitud del problema, porque lo siguen viendo lejos. No tenemos, pese al gran despliegue de audio y video, los verdaderos dramas que se viven en los pasillos y en las salas de terapia intensiva, que serían para erizar el pelo de cualquiera. Pero bueno,
Y por último, hay grupos aún más minoritarios, pero que tienen su presencia ruidosa cuando abiertamente desafían a las normas producto de la investigación y de las instrucciones dadas por las diferentes instituciones de salud a nivel gubernamental en los diferentes países, con cierto aire de lo que podríamos tipificar sociológicamente como la insolencia social. Hasta aquí las respuestas hacia la pandemia. Por otro lado, vemos que hay un diálogo entre un mecanismo de defensa bastante extendido, que es el de negación, y el conocimiento humano, la capacidad de comprender, de entender desde sus causas y sus consecuencias este fenómeno. La negación hizo su aparición desde el inicio, en las formas en que he mencionado previamente. Negar su importancia, negar incluso su realidad, luego negar los datos, negar las consecuencias. Y quizá porque debajo de todo esto puede haber un pánico, un temor no confesado, y se maneja de esta manera. Lo que es cierto es que en el siglo XXI vivimos en una sociedad y en una civilización que aspira al conocimiento en todos los campos, y el conocimiento despeja incertidumbres. A mayor conocimiento, menos incertidumbres y mayores certidumbres. Por eso es que podríamos concluir que cuando no hay conocimiento, los seres humanos tendemos a elegir el camino más fácil, y es señalar culpables. Hay culpables, diríamos, históricos, que es un primer grupo, y culpables modernos. Los culpables históricos están documentados desde la antigüedad clásica griega, cuando los dioses, ante los desórdenes de la vida humana, les enviaban a los griegos algunas pandemias que les hacían ir sobre sus pasos. Y así, grupos específicos han sido registrados por historiadores como los responsables de las pandemias, sobre todo enfocándose en el Extremo Oriente, Asia. Y dentro de Asia, pues los chinos, y luego los grupos islámicos, los judíos, sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento, y también los cristianos en la antigua Roma. Estos eran grupos minoritarios en su tiempo y eran estigmatizados y responsabilizados del problema. Pero en la modernidad en la que estamos, las cosas han cambiado. Ya no se centra en grupos minoritarios, sean étnicos o religiosos, sino más bien las miradas se dirigen a los gobiernos, porque los gobiernos son los que organizan, vertebran la vida social, son los que manejan los presupuestos, son los que dan las directrices y gestionan las conductas sociales de toda una nación. Por tanto, los gobiernos, cuando niegan, ocultan, minimizan o son corruptos o tienen prácticas corruptas en el manejo de los recursos públicos en un área tan sensible como la salud pública. Ellos son los responsables, y en su caso a veces culpables, cuando hay alguna de estas manifestaciones. También quiero referirme, dentro de este contexto más de tipo histórico y sociológico, a la problemática de la pandemia. Y menciono dos breves líneas. La primera es que vivimos, hasta que aparece la pandemia, en un cierto orden social, pero la pandemia trastoca el tejido social, la estructura social, porque dejamos de trabajar, baja la producción, y hay soterradamente el riesgo del desorden social, que puede cobrar muchos rostros, como por ejemplo el enfrentamiento, la agresión, el saqueo, el pillaje, etcétera, y llegar incluso a escalar a niveles más peligrosos para todos.
Por otro lado, dentro de la problemática de la pandemia a nivel sociológico, está que debajo de la pandemia y por encima de la pandemia se desatan guerras económicas que buscan hegemonías. Guerras económicas producto de grandes grupos económicos que tienen el control de todo lo que tiene que ver con la pandemia y sus insumos, desde medicamentos, equipamientos para hospitales, la espera en la que estamos todos de que llegue la vacuna salvadora, y mientras tanto hay todo un mundo de productos e insumos que tienen que ver con la salud que están sujetos a las reglas del mercado, la oferta y la demanda, la especulación, el alza desmedida de precios, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos concluir que esta problemática de la pandemia tiene un aspecto insoslayable también de tipo político, porque en cada país se ha politizado la pandemia al ver la manera en que los gobiernos gestionan el problema. Y de la noche a la mañana, como podemos observar, surgen especialistas de todo tipo que cuestionan las medidas dadas por los gobiernos, y esto hace aún más compleja para la opinión pública el hacerse una verdadera idea bien fundada de qué está sucediendo. Aquí me quiero detener un segundo para comentar lo siguiente. Dentro de lo que yo he podido percibir en mi vida aquí en el desierto de Chihuahua, que estamos, diríamos, vecinos de los Estados Unidos, he notado que en este desarrollo de la pandemia hay dos rasgos particularmente importantes, y estaba tratando de encontrarle algún nombre o título que pudiera describir este fenómeno. Y es lo que quiero compartir con ustedes ahora en dos fenómenos más sociológicos y que tienen que ver también con la manera de entender la pandemia. Y es darnos cuenta de que la humanidad en este momento estamos rodando una película. No es una película más, es nuestra película. La pandemia mediática es nuestra película y está en pleno desarrollo. Nosotros formamos parte de esta película, y esta película tiene directores que son a veces los gobernantes, los secretarios de salud, las autoridades que tienen que ver con el ramo. Tiene protagonistas que se alzan y también tiene sus antagonistas. Hay actores, actrices y millones de extras. Y todos tenemos en común de que curiosamente esta película no la está filmando Hollywood, o no la están filmando solamente unos 2 o 3 personas, la estamos filmando todos, porque todos tenemos en la mano un teléfono inteligente o semi-inteligente, ¿verdad? Estamos registrando segundo a segundo, minuto a minuto, el audio y el video de los 1000 rostros y aspectos que tiene esta pandemia. En la vida familiar, la vida escolar, la violencia en las calles, el abastecimiento en los supermercados, el drama en los hospitales, el intento de sobrevivir, los que se brincan la barda, como decimos. Todo esto está documentado, y al final, ¿qué película va a salir? Todavía no lo sabemos, porque todavía ni siquiera conocemos el guión completo de esta película. Entonces, hay millones de humanos, de seres humanos, que son ojos y oídos de esta película. Y esta película es muy interesante porque no usa maquillaje. Es muy difícil salir bien peinado en esta película. Salimos como somos. Se presenta nuestra desnudez como humanos, nuestras fortalezas y debilidades, nuestras miserias y heroicidades. Todo está apareciendo en nuestra película. El siguiente punto es que esta pandemia la podemos entender como nuestro laboratorio.
La pandemia permite que haya surgido el más grande laboratorio de la historia. ¿Para qué? Sabemos que un laboratorio, sobre todo los laboratorios científicos o de la salud, tienen objetivos muy específicos. Por ejemplo, encontrar una vacuna por la cual todo el planeta suspira. Pero el del laboratorio del que yo quiero referirme ahora es que estamos tratando de poner a prueba tres elementos muy importantes de la capacidad del pensamiento humano, que son las opiniones, las creencias y los conocimientos. Y para dar crédito a quien lo merece, tengo que decir que esto no es nuevo lo que les voy a decir. Esto está inspirado en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Cuando uno revisa a Kant en su teoría del conocimiento, la forma en que el ser humano conoce, ¿qué nos plantea Kant? Precisamente que nosotros vivimos de opiniones, tenemos creencias y a veces logramos tener verdaderos conocimientos. Hay que decir que opiniones y creencias son formas de conocer, pero muy limitadas. Y hoy por hoy, 7.000, 9.000 millones los que seamos en este momento del planeta, cada quien tiene sus opiniones sobre lo que está sucediendo. Desde el señor que vende en la esquina hasta el presidente de la República y el conjunto de los mandatarios tienen sus opiniones. Nosotros no somos la excepción. ¿Pero qué es una opinión? Una opinión es mi idea, mi reflexión, a veces mi propia experiencia, fundada en ciertos datos, pero que no trasciende a más. Opinión que no se puede convertir en un conocimiento universal. ¿Por qué? Porque no es producto de algo sistematizado, es nada más mi percepción. Y ahí se quedan las opiniones. Luego tenemos las creencias. Las creencias son conocimientos que tenemos sobre nosotros mismos o sobre la realidad, pero que se fundamentan en experiencias personales, de las cuales a veces calan tan fuerte en nosotros que no dudamos. Por ejemplo, el que tiene una creencia política, no duda de ella o duda poco. El que tiene una experiencia profunda religiosa, igual. Pero las creencias tampoco son universales, ni se pueden hacer universales. Tienen un rango de expansión y hasta ahí. Porque si tuvieran un fundamento en un conocimiento universal, debería existir tal vez una sola creencia para todos los seres humanos, en el campo económico, en el campo religioso, y la verdad es que lo que tenemos es una multiplicidad. Por tanto, las creencias, con todo el valor que tienen nada más un margen de presencia y de influencia limitado. Y por otro lado, en el tercer nivel, que también es el conocimiento formal al cual se refería Kant, cuando nosotros, aplicando la metodología científica de la cual somos parte nosotros como científicos de la conducta humana y de la vida humana en el campo más psíquico, nos guiamos por esos protocolos científicos en nuestra forma de conocer. Y lo que se llama conocimiento tiene que pasar por toda una metodología y filtros para poder aspirar a ser conocimiento. Pero hay que decir, queridos amigos, que los conocimientos son el reflejo de mentes humanas limitadas y que se dan esos conocimientos dentro de un contexto de tiempo, espacio y recursos. De tal forma que incluso los conocimientos científicos de hoy tal vez van a ser cuestionados y superados el día de mañana. Y incluso en las ciencias duras lo estamos viendo. Entonces, los conocimientos no son la última palabra tampoco, pero son la penúltima en todos los campos del saber. Sin embargo, el conocimiento tiene esta gran, diríamos, virtualidad que nos ayuda, entre otras cosas, a tener un poquito más de certidumbres frente a las numerosas incertidumbres. Aquí quisiera hacer una mini pausa para mencionar que una vez que hemos planteado este contexto previo, este macro contexto, nos hacemos la pregunta muy legítima. Y mientras la cuarentena dentro de la pandemia sigue,
y nos sigue afectando, porque nos llega y nos afecta también no solamente la carencia económica, las estrecheces, sino la infopandemia, es decir, esa avalancha de información que a veces no podemos procesar, donde a veces las fake news, como se dice, quieren pasar lo verdadero cuando realmente no tienen ningún fundamento y son nada más producto de opiniones. Bueno, pues en medio de todo esto hay una necesidad que brota en nosotros, y es la necesidad de hacernos la pregunta: ¿existe algún refugio, algún lugar donde podamos tener descanso, donde podamos procesar todo esto? Y la respuesta es que afortunadamente sí. Este es un tiempo de buscar refugio. Es un tiempo de buscar refugio, o a veces también intentar la huida, pensando que la huida nos dará un refugio aún más seguro. Con esto, amigos y amigas, puedo decir que está bien documentada la relación que hay entre huidas, refugios y literatura. La historia humana desde el tiempo de los griegos nos habla de la búsqueda de los refugios. La Odisea de Homero no es más que eso: el ir de una aventura en otra aventura pensando en que al final se va a llegar en el refugio definitivo después de estar arriesgando la vida cada momento. Bueno, este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y pandemia, a veces pensamos que es solamente un tiempo de estarse en casa esperando que pase el tiempo, pero no, es un tiempo que hay que ponerle nombre y apellido aunque nos duela, y es un tiempo de pérdidas. Al menos yo levanto la mano porque las pérdidas ya me están rondando cerca, entre personas muy queridas, profesionales, que se han quedado en la trinchera en las últimas horas. Un tiempo de pérdidas, un tiempo de duelos. Toda pérdida va de la mano con el duelo. Como lo que decía, no hay guerra sin muertos. Y si es así el análisis de esta lógica elemental, ¿en qué tendremos que concluir? Que yo también moriré, sin duda. Hoy tengo la dicha de poder comunicarme con ustedes, pero no hay nada escrito sobre cuándo moriré. Puede ser un día, ¿por qué no? Pero si ayer estaba dando una conferencia, mañana, pasado, en un mes, llegaremos al fin del año, nos veremos dentro de un año. Nunca como ahora, y no en plan literario, sentimental o cursi, estamos enfrentados a la realidad de nuestra propia muerte, de nuestra propia partida. Y no, y digo realidad y realidad. ¿Por qué? Porque sobre la muerte no se puede aplicar el término posibilidad. Eso es un contrasentido. La muerte es segura, es absolutamente segura que sucederá. Por tanto, no se puede decir, tengo una posibilidad de morir. No, tengo la seguridad de que me voy a morir. Lo único que no sé es cuándo ni cómo. Y esto creo que el tiempo de cuarentena es la oportunidad para que lo veamos con tranquilidad, pero directamente cara a cara, porque esto es el cuestionamiento medular, aparte del aspecto social y macro, el aspecto personal de esta situación. Bien, ante todo miedo y ante este gran miedo que tenemos ahora, hay la tentación de la huida. Siempre este es un denominador común a lo largo de la historia. Ir e imaginar que hay un lugar donde podamos estar seguros. Pero si algo tiene esta pandemia mediática que estamos viviendo, queridos amigos, es que como nunca todos los días nos presentan un mapa de todo el planeta con puntitos rojos que nos marcan todos los lugares del mundo donde ya tienen números interesantes de contagiados, infectados y fallecidos. Y la verdad, no hay parte del planeta que esté sana. Nadie nos puede firmar un cheque en blanco de seguridad. Y el doctor Viktor Frankl, en sus memorias del tiempo que pasó
en el cautiverio como el prisionero 119.104, en esos 4 campos de concentración en los que él vivió y sobrevivió durante el periodo de 1942 a 1945, hace este recuerdo y esta anotación de una historia oriental muy vieja que él oyó desde niño, pero que estando en las barracas la recuerda y la consigna luego en el manuscrito de sus memorias, un psicólogo en el campo de concentración. Y se conoce como la muerte en Teherán. Teherán, la capital de la antigua Persia, la capital del Irán de ahora. Bueno, y dice así: en cierta ocasión, un persa rico y poderoso paseaba por el jardín con uno de sus criados. El criado se sintió compungido porque se encontró con la muerte, quien le había amenazado, y suplicó a su amo para que le prestara el caballo más veloz y así poder huir y llegar a Teherán aquella misma tarde y librarse de la muerte. El amo accedió y el sirviente se alejó al galope. Al regresar a su casa, el amo también se encontró con la muerte y le preguntó: ¿por qué has aterrorizado a mi criado? Yo no lo he amenazado. Solo mostré mi sorpresa al verle aquí, cuando en mis planes estaba encontrarle esta noche en Teherán, contestó la muerte. Así que, queridas amigas y amigos, cuando nos toca, aunque salgamos huyendo, nos va a tocar y nos va a alcanzar. Y cuando no nos toca, aunque nos pongamos, no nos va a pasar nada porque no nos toca y no es nuestro tiempo. Eso no tenemos bola de cristal para verlo, pero esta es la paradoja de la muerte en Teherán. Cuanto más huyes, más te alcanza. El refugio interior, características y funciones. Hay 2 tipos de refugio: el refugio alpino, que protege de la nieve, el cual yo esperaba con ansias, después de horas y horas de caminata, llegar al primer refugio y luego al segundo, para llegar luego a la cumbre cuando tenía la dicha de hacer alpinismo. Y el refugio es eso: un pequeño espacio calientito donde te proteges del aire, del frío, de la nieve, la ventisca. Pero aquí estamos hablando, inspirado precisamente en esto que decía el doctor Viktor Frankl, nuestro maestro, estamos hablando de otro tipo de refugio: el refugio interior, que es, entrecomillado, un espacio íntimo, único, irrepetible, y es el último lugar donde podemos acudir para protegernos. Hay amenazas exteriores, que son las llamadas naturales: viento, calor, frío, etc. Pero están las amenazas interiores, y ante las amenazas interiores surge el refugio íntimo y personal. Esas amenazas interiores, curiosamente, tienen la función de protegernos de nosotros mismos. ¿Sí? Protegernos de nosotros mismos. Nos protegen de nuestros miedos, porque los desenmascaran a través del trabajo personal. Nos protegen de la provisionalidad, que nos desgasta porque no sabemos qué pasará mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, al final del verano, al final del año, dentro de un año. Nos protege del conformismo, que es esa ausencia de crítica, dejar que pase la vida. Nos protege de ver la vida como blanco o negro, de abrazarnos a respuestas fáciles para no pensar y para no sentir, el fanatismo. Y por otro lado, el refugio interior nos ayuda a encontrar un camino de en medio entre 2 extremos, como un movimiento del péndulo. Por un lado, el pesimismo derrotista, y por otro lado, el optimismo, pero ese optimismo festivo y hueco, que no tiene una fundamentación. Y en medio de ese pesimismo y de ese optimismo
está lo que se llama el principio de realidad. Y que ese curiosamente nos fortalece y nos sana, porque el principio de realidad se enuncia de una manera muy sencilla. Lo que es, es. Y más vale que lo veamos así. La vida humana y la realidad no están hechas ni diseñadas para complacernos, sino que se presentan las cosas como son y ante ellas tomamos actitud. El mundo no está diseñado para divertirnos. El mundo es el mundo, la vida es la vida, y a eso le llamamos la realidad. Y aceptar el principio de realidad es que lo que es, es. El refugio interior deja en nosotros tres grandes huellas, tres poderosas huellas y tres maravillosas huellas que he procurado sintetizar de la siguiente manera. Primero, la pandemia es educativa para nosotros porque nos amplía nuestro campo de conciencia y nos hace y nos presenta la vida como lo que es. La vida es cambiante. Hace 6 meses no se oía ni Wuhan ni la pandemia. De la noche a la mañana nos cambia todo. La vida es cambiante, es inestable y es transitoria. Y más vale entender por el principio de realidad estas tres características. Lo cambiante que tiene su antípoda en que nada cambie. Lo inestable en que todo sea estable. Y lo transitorio que todo sea permanente. Pues no, el principio de realidad nos dice esto. Y en la medida en que lo asumamos pronto y profundamente en nuestro refugio, se alejarán los miedos, bajará la ansiedad y tendremos mayor control sobre nosotros mismos. Esta es una herramienta importante, el refugio y las huellas del refugio en nuestra vida. Segundo, la pandemia nos concientiza de la radical interdependencia humana, que a veces esta palabra se sustituye por una palabra un poquito usada como moneda de cambio, que es la solidaridad, pero de tanto usarla a veces ya se vacía de su significado. La interdependencia lo que quiere decir es que tú y yo estamos vivos gracias a millones que no los conocemos siquiera. En este momento que yo me estoy comunicando con todos ustedes, hay gente que está trabajando detrás de nosotros para que este sistema satelital funcione. Y hay otros que están produciendo la electricidad, y otros que están controlando los satélites, y otros que están produciendo el campo, y hoy pude almorzar antes de venir a estar con ustedes. Y tenemos la electricidad, y tenemos los combustibles, y tenemos los alimentos. Esta es la famosa interdependencia humana, donde todos nos necesitamos y donde no hay trabajos de primera, de segunda y de tercera. Todo es importante, como en un tapete donde todos los hilos forman el tejido y al final hablamos de un tapete. No hablamos de 10,000 hilos. El tercer punto de estas huellas de la pandemia y del refugio en nosotros es que este refugio nos concientiza de que cuanto más generamos apego a personas, cosas e ideas, más sufrimos. Es natural, es comprensible que la experiencia de pasar por esta vida humana como la conocemos genera en nosotros apego a personas de las cuales nunca quisiéramos separarnos. Genera una suerte de afecto y amor por ciertas cosas y nos casamos con ciertas ideas. Pero si por otro lado todo es cambiante, inestable y transitorio, no podemos nosotros contradecir esta casi ley de la gravedad humana. Y si persistimos en ello, más sufrimos. Estos son trabajos, estos tres, para meditarse dentro de nuestro refugio interior. Hay 4 riquezas que el refugio interior nos da, pero no nos las da gratis. Tenemos que trabajar en ellos. Nos permite el refugio descubrir
que frente al ruido externo en el que hemos vivido por años, esta cuarentena nos ha revelado la existencia de un silencio interior como nunca antes lo habíamos sentido. Nos descubre que si amamos la compañía de los que extrañamos, que les mandamos besos al aire, mensajes, memes, tenemos también la compañía de nosotros mismos. Somos nuestra principal compañía, sin hacer menos a nadie. El refugio interior permite que ante el oleaje que está sometida nuestra mente cada día, cada hora, por la información, por las circunstancias cambiantes e inestables y transitorias de la vida, el refugio interior nos permite serenar la mente en el silencio. Serenar la mente no es más que ese trabajo de permitir que la revoltura de nuestra mente, que se semeja a esa agua que tomamos de una acequia y que es de color casi chocolatoso, arenisco, después de un tiempo va sedimentando hasta que de pronto el agua comienza a hacerse transparente y vemos el fondo. Así sucede con nuestra mente. Al serenarla a través de un proceso meditativo, podemos ver las cosas de nuestra vida, las ideas de nuestra vida y a las personas de nuestra vida mucho más transparentemente. Y por último, el refugio interior permite que afrontemos nuestro tránsito. Si va a ser mañana, dentro de un mes, dentro de un año, no importa, pero que afrontemos esta realidad profunda, inevitable, intransferible de yo moriré, yo transitaré. Pero aparte de estas reflexiones y de estos trabajos interiores que hacemos en nuestro refugio, también hay otros aspectos amables y agradables que este refugio nos regala y que yo describo como el silencio que se llena. Llenar el silencio, por ejemplo, con escritura, pequeñas notas de nuestro mundo interno, de lo que nos llama la atención cada día. Si escribimos twitters hacia afuera, escribir twitters hacia adentro, antes de ir a dormir, por ejemplo, con modalidades que pueden ser breves notas, un breve diario, pequeña poesía y pequeños cuentos. Creo que este es un tiempo minimalista. No nos podemos dar el lujo de decir voy a escribir una biografía en 3 volúmenes. No, es un tiempo minimalista, pequeñas anotaciones, pero llenas de sentido. Y llenar el silencio también con la lectura. Porque estoy convencido por mi propia experiencia, que fue lo que me llevó que a mis 19 años encontrara al doctor Viktor Frankl para siempre, es que autores y libros que buscamos, de pronto los encontramos. O, lo que es todavía más sorprendente, nos encuentran a nosotros. Y en este tiempo no es la excepción. Nuestra vida, queridas amigas y amigos, está tejida por 2 hilos. Un hilo es el espacio, otro hilo es el tiempo, como decía el maestro Kant. Tiempo y espacio. El espacio en el que vivimos, llamado casa, llamado hogar, es el escenario para vivir, pero no para vivir viendo la vida pasar, sino para vivir la vida. Este espacio que tenemos y en el que nos desarrollamos nos permite ser muy afortunados. Pero el tiempo es el otro hilo. Y creo que este tiempo de cuarentena nos ha de permitir revalorarlo. El tiempo como un recurso tan valioso como el tener dinero en una cuenta y no preocuparse de qué voy a comer. Cuando otras personas tal vez no saben qué van a comer mañana. El tiempo es tan valioso como la comida, tan valioso como cualquier otro recurso, pero tiene una característica, es no renovable. Hora pasada, día pasado, no vuelve. Hay en el tiempo
esta gran virtualidad de que el tiempo nos regala a manos llenas oportunidades de todo tipo. Y en nosotros está el develarlas, quitarles el velo y aprovecharlas. Tiempo y responsabilidad. El tiempo que se nos da entra dentro del capítulo de responder de él. En primer lugar, ante nosotros mismos. ¿Qué hacemos con el tiempo que fluye? Con nuestras horas de horas y horas de horas y horas. ¿Cuántas horas han pasado desde esta cuarentena? No lo veamos en términos solamente de días, semanas, meses, horas. Tiempo y creatividad. Tiempo y creatividad que permite sacar lo mejor de nosotros. Como por ejemplo esto. Se cancela el Congreso, se cancelan congresos y de pronto surge de la mente y de la generosidad de un grupo humano el decir, precisamente este es el tiempo de generar por primera vez un espacio donde nos juntemos muchos con nuestras mejores capacidades a llevar y hacer realidad esta conferencia internacional virtual por primera vez de este nivel. Queridas amigas y amigos, después de todo este panorama de contexto y de enfocarnos en qué es, cómo funciona y cómo podemos aprovechar este refugio interior, quedan dos preguntas pertinentes en esta cuarentena, que necesariamente las tenemos que plantear en términos personales y también grupales y comunitarios. Pero de la pregunta individual no nos libramos. ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué quiero seguir viviendo? No las podemos responder deprisa y recomiendo que no lo hagamos. ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué quiero seguir viviendo? Esto es como el navegante que se mete a su nave y se interna mar adentro. No lo puede hacer si antes no se ha preguntado hacia dónde voy y para qué hago este viaje. El viaje por excelencia es el viaje de Odiseo, de vuelta de Grecia a su isla de Ítaca al reencuentro con su mujer y con su hijo. Tuvo muy claro hacia dónde voy y para qué voy. Lo que iba a suceder durante el viaje es la aventura que nos cuenta Homero. Los miles de momentos en que estuvo a punto del naufragio y de abandonar, pero lo volvía a rescatar, el renovar a dónde voy y para qué voy. Eso es el equivalente a cuando el navegante metido en el mar busca bajo el cielo estrellado a una estrella y de en medio de ese mar estrellado surge la estrella polar, que será su estrella que le guíe por el resto de su navegación hasta llegar a puerto seguro. Tener la estrella polar es lo que llamamos en la logoterapia y el análisis existencial del doctor Frankl, tener un sentido para el cual vivir. Y en este caso es un sentido en la sobrevivencia diaria. Estos últimos instantes de mi conversación con ustedes, queridos amigos, no puedo olvidar de que llegué hace casi 40 años al desierto de Chihuahua, que es una gran extensión que comprende 4 o 5 estados mexicanos limítrofes con Estados Unidos y otros tantos estados de la Unión Americana, como parte de Texas, todo Arizona, sur de California, Nuevo México, etc. Y toda esa área
se llama el desierto chihuahuense, curiosamente. Pues en este desierto hay mucha sabiduría, como en todas las partes del mundo. Pero una vez, y solamente he seleccionado un texto de esa tradición oral de por aquí, que resume algo muy importante en este tiempo de cuarentena y pandemia, y dice así: cuando el miedo se instala, la razón huye. Cuando el miedo se instala, es decir, cuando el miedo echa raíces en nuestra vida, cuando el miedo se hace huésped permanente de nuestra vida, termina controlándonos, dañándonos, acobardándonos, y claudicamos de nuestra razón. Una cosa es el racionalismo, que es pensar que la razón lo es todo, pero nunca, como en este tiempo, hemos de valorar que si algo tenemos los seres humanos es la capacidad del pensamiento, de la razón, de llegar al conocimiento. Y nosotros, como hombres y mujeres de conocimiento, nos hemos reunido en esta tarde precisamente para esto, para que juntos podamos encontrar caminos, instrumentos que puedan ayudar a hacer más llevadera esta cuarentena y esta pandemia. Queridos amigos, aquí les dejo algunas lecturas que me han ayudado en estos días, y que enriquecen pues diversos ángulos de toda esta reflexión, y que ustedes lo podrán ver luego en detalle, y podemos también hacer una especie de biblioteca intercambiada de las cosas que nos han ayudado para poder sortear estas horas y esta incertidumbre en la que estamos. Y pues es todo por ahora. Muchas gracias por su compañía y su presencia. Muchas gracias nuevamente a Efraín y Juan Pablo y a todo su equipo. Y les deseo que la salud plena esté de nuestro lado y que tengamos una buena navegación. Hasta pronto.